Álvaro García Linera, qué gusto encontrarte, aunque sea por la plataforma esta de la tecnología, y poder conversar con un amigo querido, a quien aprecio, a quien respeto y a quien admiro, sobre todo en momentos que aún más la patria grande requiere de hombres con visión, con sabiduría y con una gran preocupación social. Muchas gracias, Álvaro, por aceptar esta conversación que pretende ser una reflexión sobre Latinoamérica, sobre esa patria grande, para ver si hemos aprendido lecciones sobre por qué esta patria grande no se ha podido integrar, por qué esta patria grande no ha podido establecer una verdadera integración regional desde la óptica del desarrollo, de la óptica de construir un gran bloque, pero enfocado al desarrollo social de su población, de sus habitantes, y aprovechar todas esas potencialidades. Un fuerte abrazo, Álvaro, y por cierto, un saludo y también mi solidaridad contigo, conmigo y con el pueblo boliviano, porque esa es otra debilidad de Latinoamérica. Democracias débiles que cuando llegan gobiernos con gran preocupación social, terminan constituyéndose en riesgo a grandes poderes económicos, grandes poderes fácticos, pero a la hora del té son pocos, pero tienen mucho. Muchas gracias, Carlos. Un saludo igualmente muy afectuoso a través de la distancia. Para mí un gusto verte a través del Zoom y comunicarnos y conversar sobre temas que nos afligen a todos. El destino de América Latina es un tema que aflige no solamente a las personas que trabajan temas de macropolítica o de geopolítica, sino es un tema que, lo vamos a ver, involucra el propio destino y el propio bienestar de la gente de a pie, de la gente sencilla, a quien importa las cosas esenciales. Entonces, comparto esta tu primera mirada de las dificultades que hemos tenido como continente de avanzar más allá de la retórica de que somos un continente, que tenemos una historia común. Ha sido muy difícil. A pesar de el tiempo favorable que se tuvo en los años 2005, 2015, con gobiernos progresistas en buena parte del continente, cada cual se dedicó a lo suyo, y con buenos resultados. 70 millones de personas dejaron la pobreza en el continente. Es un récord en nuestra historia continental, pero cada cual lo hizo centrándose en lo interno, y ese combustible de lo interno siempre tiene límites, y muy poco hicimos más allá de encuentros y de intenciones para avanzar en integración real. Quizás lo más avanzado, Carlos, fue la propuesta del presidente Chávez, con su idea de gran nacionales y el Sucre. Fue un intento práctico de intentar de construir un régimen de propiedad de varios estados en torno a una empresa específica, de tener una moneda de intercambio que no sea el dólar ni el euro, pero claro, con el combustible de Venezuela era insuficiente. Se requería ahí una fuerte presencia de Brasil por su poderío económico, por su importancia poblacional, y también por lo menos Argentina. No logramos eso, pero queda como un reto, porque se avanzó en UNASUR, se avanzó en CELAC, gran logro de CELAC, de por lo menos reunir los latinoamericanos sin que haya un norteamericano diciéndonos lo que tenemos que pensar o decir. Fue un gran logro político, pero no logramos avanzar en el ámbito económico, y creo que este es el gran reto. No puede haber avance de integración política sin integración económica. Nos quedamos en lo político. Yo creo que uno de los problemas que tiene Latinoamérica es que las brechas internas son tan grandes que también ocupan mucho tiempo. Pero también yo lo que veo es que es cuestión de mentalidad que tenemos en esta patria grande en Latinoamérica. No sabemos construir comunidad y nos quedamos en el individualismo. Y ese individualismo es el que nos establece barreras para lograr esa integración. Nos faltó esa visión de desarrollo social desde no una mirada política ideológica, porque va a ser difícil pensar que todos los países van a coincidir ideológicamente. No supimos procesar esas diferencias a la hora del té en un momento de poder lograr una integración regional, ya sea sudamericana, ya sea latinoamericana. Yo creo que más bien ahí el ciclo progresista fue cuidadoso. Fíjate, UNASUR funcionó cuando en el Perú había un gobierno de centro derecha. Igual funcionó.
Lo que no se logró dar es un paso en el ámbito económico, porque una integración requiere al menos una nación que empuje al resto de los gobiernos y que ponga también algo de dinero sobre la marcha, porque la integración no se construye meramente con acuerdos. Pero el Banco del Sur fue un fracaso. El Banco del Sur ni siquiera lo pudimos constituir, mi querido Álvaro. Hay que colocar dinero y eso lo pueden hacer las grandes potencias. Mira, la integración europea, que tiene grandes problemas, la está viendo ahora con el coronavirus, donde cada cual se ha replicado a lo nacional. Si ha funcionado algo, ha sido por el empuje de Alemania, que con su banco central pues le pone el dinero. Es una nación rica y tiene excedentes para ponerle. Y eso ayuda a que cada nación y cada gobierno que solamente ve la legitimidad en sus votos locales, no la legitimidad en los votos de otros países, se preocupa nomás en lo suyo. Entonces, para poder levantar la vista y no simplemente mirarnos el ombligo, se requiere recursos, dinero. Y ya cuando esto avanzó, estábamos en el declive de los precios altos de las materias primas y cada país comenzó a replegarse en lo suyo. Entonces, yo creo que necesitamos dos cosas hacia futuro. En lo político hubo respeto. No se obligaba a ser progresista para entrar en UNASUR. CELAC mismo tuvo declaraciones bastante tibias y consensuadas en torno a los temas comunes. Lo único que alborotó fue que no estaban los norteamericanos, cosa que no hacíamos desde 1820. Imagina. Hacer cosas sin ingleses y sin latinoamericanos no lo hacíamos. Ahora lo hicimos, eso alborotó, pero en los hechos prácticos nos faltó haber puesto más recursos para que cada nación sienta que vale la pena para su propia economía avanzar en procesos de integración. La cosa es de que este virus y esta crisis económica nos coloca nuevamente ante la necesidad de tomar decisiones en este ámbito. Mira, ahora cada país grande va a replegar parte de sus cadenas de aprovisionamiento. En algunas cosas las va a mantener, la globalización va a mantenerse en ciertas cosas, pero en otras va a replegarse. Alemania va a tener sus cadenas de aprovisionamiento en el ámbito médico, igual lo hará España, igual lo hará Italia. Está bien, tienen la capacidad. Nosotros lo va a poder hacer solo Bolivia, lo puede hacer solo Ecuador, lo puede hacer solo Guatemala, ¿no? Necesitamos articularnos a un esfuerzo que venga de México, que tiene una economía muy potente, o articularnos a los esfuerzos que pueda hacer Brasil o Argentina. Entonces, y esos países, Brasil, Argentina, México, que también tienen sus problemas internos, pueden hallar en nosotros, en los países más pequeños, mercados, inversiones pequeñas, pero que sumando lo pequeñito, suman una gran cadena de inversiones para proyectos articulados. Entonces, creo que si perdemos esta nueva oportunidad de hacer esfuerzos en lo económico en la siguiente década, nuevamente vamos a entrar a una situación en la que el mundo va a resolver medianamente sus grandes problemas emergentes de esta crisis, pero Latinoamérica va a padecer los problemas como algo continuo. Entonces, a ver si en la siguiente década, porque es un proceso que va a durar varios años, estamos hablando de un par de décadas por lo menos, este reacomodo entre globalismo y localismo, entre cadenas globales y cadenas nacionales o regionales, nos encuentra a los latinoamericanos con un mayor esfuerzo por sumar capacidades locales en torno a una capacidad colectiva. Ahora, Álvaro, pero evidentemente, para avanzar en eso, Carlos, va a requerir también un giro de timón político, ¿no? A eso voy. A ver, yo soy escéptico en algunas cosas. Yo soy optimista de naturaleza y me gusta construir liderazgos. Pero vamos a lo siguiente. Yo fui testigo de cómo Brasil, cuando iba a las reuniones de UNASUR, llegaba Dilma, hablaba y se iba. ¿Cómo poder construir un plan? ¿Cómo poder construir y cohesionar un plan estratégico de desarrollo de la región así? Si eso te da la pauta, que los países poderosos, como México, Brasil, que pusiste como ejemplo, respeten asimetrías y que nos vean como aliados estratégicos, que en la suma sería un ganar-ganar. Y no solamente desde el punto de vista de la producción, que es importante, sino también desde la óptica, incluso desde la educación, desde la salud, etcétera, etcétera, para poder comenzar a ver la integración no desde la óptica del comercio, no desde la óptica ideológica, sino desde la óptica del desarrollo social, con objetivos que deberían ser fundamentales, Álvaro.
y que es mi obsesión, y coincido que también porque te he escuchado, y tu obsesión es erradicar la inequidad, erradicar la pobreza, construir esa sociedad de bienestar, pero yo a veces digo, ¿será factible después del COVID-19 poder reconstituir la integración, poder ser solidarios entre los países y entender que necesitamos un bloque poderoso para poder salir adelante? Yo comparto tu lectura y esa mezcla de optimismo en lo estratégico, pero realismo en lo inmediato. Claro, lo que pasa es que en esos tiempos todavía la idea de engarzarse a los grandes flujos mundiales hacía que miráramos con un poco de distancia los hechos más locales, especialmente algunos gobiernos que querían entrar en las ligas mayores. Tienen su derecho, por supuesto, pero ahora las ligas mayores están comenzando a mirarse a sí mismas. Un egoísmo mundial. Europa va a mirarse a sí mismo y aún dentro de Europa, ni siquiera los alemanes están dispuestos a mirar al resto de Europa. Miran con desprecio lo que hace Italia, España, Grecia y hasta Francia. Estados Unidos está encerrándose en sí mismo para solucionar sus problemas y entonces ahora en la que las ligas mayores cada cual está centrando su fuerza, sus pocos recursos para solucionar sus grandes problemas, si América Latina no sabe entender sus gobiernos, sus fuerzas progresistas, sus intelectuales, sus académicos, que cada país solito no cuenta, somos demasiado pequeños para influir en el curso del planeta y que solamente podemos avanzar en cosas más articuladas, por lo menos regionalmente, va a ser trágico. Y coincido, hay cosas que deberíamos avanzar más allá de los encuentros presidenciales, que es bueno, que es importante, que es un primer paso. Deberíamos avanzar en cosas bien prácticas frente a el riesgo nuevamente de una epidemia. Por ejemplo, en los temas de salud. ¿Cómo podemos hacer los países latinoamericanos, incluyendo México, para articular un sistema de atención y de provisión de insumos básicos para probables emergencias a futuro, de tal manera que cualquier ciudadano, un uruguayo que está en Brasil, un mexicano que esté en Argentina, un ecuatoriano que esté en Bolivia o un boliviano que esté en el Perú, sepa que si se viene nuevamente un problema como este, que van a ser recurrentes, sepa que donde está va a encontrar un sistema que lo va a proteger, lo va a cuidar independientemente de su nacionalidad. Ciudadanía latinoamericana y también investigación. Necesitamos Claro. mucho más investigación. Si hubiéramos trabajado dentro de la integración, dentro de toda la investigación de ciencia, medicina, tecnología, no digo que hubiéramos estado preparados para enfrentar el COVID, pero hubiéramos tenido mejores capacidades de respuesta. Entonces tiene que haber en cosas bien puntuales, porque hacer proyectos macro no funciona, porque como abarcas tanto, luego no aprietas nada. Agarrar áreas bien específicas en el tema de salud. Una plataforma mínima de atención a los latinoamericanos, estén donde estén, ante las emergencias, y que sean tratados como ciudadanos de primera clase, como debemos ser todos, y estemos donde estemos, y no tener que ver estas diásporas que hemos visto en nuestras fronteras, de miles de compañeros regresando a sus países, dejando familia, dejando sus pequeñas inversiones en otros países para buscar protección. Ha sido muy triste. Luego lo que tú mencionas, el tema de la investigación, una articulación entre Estado, empresas privadas, que está en el ámbito de la farmacéutico, pero también luego puede ser en el ámbito de la inteligencia artificial o en el ámbito de baterías de litio, lo que sea. Temas específicos de interés colectivo para los mercados, para el consumo, para la salud, para lo social, de tal manera que en 2, en 3 áreas, en salubridad, en el tema educativo y en el tema productivo, te colocas en la década 4 o 5 áreas muy puntuales donde cada gobierno va a ponerle recursos, interés y va a recibir resultados. Si eso logramos avanzar la siguiente década, Carlos, sería un paso gigantesco. No sería la gran integración que soñamos, pero no va a llegar la gran integración si no comenzamos con microintegraciones segmentadas que vayan abriendo camino específico en la que cada país sienta que vale la pena apostar e invertir y esperar cosas de ello. Esta conmoción que nos está provocando el virus y la crisis económica nos tiene que obligar
independientemente de la ideología y del gobierno que esté, a que sepamos que si no nos articulamos con los vecinos en cosas básicas, sociales y de investigación, la vamos a pasar muy, muy mal, no solamente estos años, sino las siguientes décadas. Tú habías mencionado el tema de los recursos. Evidentemente, una integración sin recursos va a ser complicado, por más que establezcamos esa integración por fases a partir de lo micro e ir avanzando a otros estadios, a otras fases. Pero para mí sí fue sorprendente que que no hayamos podido constituir el Banco del Sur y con los recursos latinoamericanos, los recursos sudamericanos fundamentalmente, estén en el norte o estén en otros lados, ayudando a financiar el desarrollo de países más poderosos cuando nosotros los necesitamos. O sea, ¿por dónde pasa esa lógica? Entonces, ¿cómo romper esa lógica? Porque evidentemente vamos a necesitar el aporte proporcional de acuerdo a las realidades y particularidades de cada uno de los países para hacer realidad estos sueños que tú y yo tenemos, Álvaro. Sí, yo te cuento que buena parte de que eso no funcionara es de que cada gobierno tenía miedo de entregar o de poner a disposición unos recursos sobre los cuales no había garantía de un retorno. Entonces, un país pequeño, póngate Bolivia o Uruguay o no sé, o Paraguay o Ecuador, pues tiene sus recursitos bien, frente a otras grandes potencias, son bien escasos. Entonces, el riesgo de poner ellos sin la garantía de que eso, ante una emergencia, capaz nunca, pero ante una emergencia, puede ser recogido como sucede. Digamos, tú verás tus reservas internacionales, las tienes. ¿Dónde las colocas? En bancos norteamericanos. ¿A qué tasa de interés? Al 1%. Pero tienes la seguridad de que si quieres tus reservas internacionales ahora o mañana, las puedes sacar. Te están pagando el 1%, pero las puedes tener mañana si las necesitas. No las has necesitado en 5 años, pero tienes la seguridad cada día de que si las necesitas las puedes traer. Faltó algo así de parte de la estructura de nuestro Banco del Sur, de que cada estado que vaya a colocar su dinero sepa que iba a utilizar, que tenía todavía un cierto control de esos recursos que estaba depositando en un lugar, que no es que se iban a evaporar. Y entonces esa certidumbre, el ser como una especie de garantía última, lo tiene que hacer un país grande. Un país grande tiene que decir, a ver, muchachos, tranquilos, cada cual va a poner 100 millones o 500 millones. Si ese país pequeño tiene problemas y necesita recoger sus 100 millones, los puede recoger. Va a perder un conjunto de beneficios por estar en este banco, va a tener problemas, digamos, acceder a créditos, pero si quieres los recoja. ¿Quién puede hacer eso? No el país pequeño, sino el país grande, que es como tu garantía final ante eventualidades. Claro, pero también tenemos que no es un renunciamiento a la soberanía, sino que más bien es un ordenamiento estratégico para lograr mejores cosas. Sí, porque ahí viene también el discurso de la izquierda romántica, dogmática, que dice, pero estoy cediendo mi soberanía. Y eso no es así. Entonces, porque si seguimos pensando de esa manera muy parroquial, nunca vamos a salir adelante. No, lo que pasa es que quienes dicen eso no tienen la menor idea de cómo funciona el manejo de los dineros del Estado, porque mira, cada país entrega su dinero a los bancos europeos, a los bancos norteamericanos, y no veo a los izquierdistas jalándose de los cabellos diciendo de cómo estamos haciendo eso. No. Esa es una mirada, pues así yo diría, más que extrema, es una mirada ni siquiera romántica, sino fundada más en la ignorancia de cómo se manejan los flujos financieros mundiales. Pero que yo quise ser más sensible ante eso. No, los conozco esos compañeros que a veces son buenos, que se fijan en ciertas cosas, pero en otras tienen una mirada bastante ingenua de cómo es el manejo, ¿no? Por supuesto que no estás cediendo soberanía, estás haciendo una manera de usar recursos propios para articularte al flujo de recursos compartidos por otros que también te va a beneficiar, En el fondo, cuando uno deposita dinero en el extranjero, eso hace también. Aunque te paguen al 0,5%,
justificas. En vez de que esté aquí guardado debajo de medio kilómetro de tierra, está en el extranjero y me da el 0,5% anual. Pero no estás utilizando esa cantidad de dinero para promover más comercio, más producción en tu propio país. Y eso es algo que tiene que verse y funciona básicamente, yo siento, Carlos, por prueba y error. Los que se animen a lanzarse. Y sobre cómo funciona, cómo eso se contribuye a que tengas más crédito. Ahorita necesitamos crédito. ¿A quién vamos a ir a pedir si todo el mundo está pidiendo a todo el mundo? Un banco nuestro hubiera significado la posibilidad de que Ecuador o Bolivia, que pone su cuota de 10 millones de dólares o 100 millones de dólares, para esas eventualidades podría movilizar 200 millones o 300 millones de dólares. Pero si yo veo eso que sucede con el vecino, puso una cuota de 20 y después de 6 meses hizo prestar 50. Si lo veo que funciona. Y entonces me animo a dar mi cuota de 10 o mi cuota de 20, porque sé que también voy a poder apalancar, cumpliendo los requisitos, 30 o 40. Entonces, creo que es clave, de manera muy práctica, es un país dispuesto a ser el garante final ante cualquier eventualidad. Eso significa cierto riesgo, pero tiene espalda para correr ese riesgo. Y luego que funcione con 2, con 3, con 4, con 5 países. Y una vez que funcione, abrir al resto de los países sobre la práctica que van aprendiendo que ese sistema funciona. Muchas cosas en América Latina podrían funcionar sin necesidad del dólar, pero no nos animamos a dar ese paso porque cada cual mira con recelo al del frente, mira con recelo al propio vecino. Entonces, la manera de romper eso no es solamente un tema de voluntad política, sino que también tiene que ser un tema de realidad práctica. Y la realidad práctica se requiere de experiencia. Y dentro de esa realidad práctica, mentalidad abierta. Imagínate para el Ecuador, para nosotros los ecuatorianos, tener una moneda regional, lo que significaría en términos de ganar competitividad para poder exportar a los mercados internacionales. Eso es fundamental. Pero es que, a ver, ¿qué me preocupa a mí, Álvaro? Países como los nuestros, pequeños, es la gran salida de nuestro dinero hacia paraísos fiscales. Por ejemplo, en el Ecuador. De acuerdo al reporte de la banca suiza, 260 familias tienen 30.000 millones de dólares en paraísos fiscales. 30.000 millones de dólares es el presupuesto anual del Estado ecuatoriano y el 30% de la economía. Entonces, ¿qué estamos viendo? Plata que se genera en nuestros países, por más pequeños que sea, se genera en nuestros países, se genera en nuestro territorio, que ganan, pocos ganan mucho, en desmedro de muchos que tienen poco, se lo llevan. ¿Cómo podemos entonces gestionar y crear esa confianza de que esos dineros se nos queden en nuestros países pequeños? Eso no pudiera funcionar o neutralizarse a través de esta verdadera integración financiera, económica, productiva, etcétera, etcétera, como para poder neutralizar esa salida, esa cultura equivocada de grupos económicos que se están llevando los dineros y no los meten en la economía real. Este es un tema latinoamericano y mundial, Carlos. Estaba yo leyendo unos textos sobre Europa, donde Luxemburgo y Holanda fungen como de paraísos fiscales, que hace que muchas empresas, creo que esta era una investigación española, que empresas españoles preferían depositar su dinero y llevar sus ganancias generadas en España hacia esos países porque te permitían un tipo de protección de las fuentes de donde provenía el dinero y unas tasas de interés a esos dineros mucho más, digámoslo, más gratificantes que el dejarlos en España. Y este señor también calculaba que cerca de 30.000 millones de euros habían salido en lo que iba del último año, creo. Entonces, estás viendo este problema de paraísos fiscales en el mundo. Y tenemos que tomar medidas locales, pero también se requiere una participación internacional. Porque mira, ¿cómo funciona el paraíso fiscal? Te doy el ejemplo de Bolivia. Nosotros hicimos una investigación de paraísos fiscales muy importante
y de hecho encontramos que uno de los golpistas, el papá, los golpeado en ello, y bueno, por eso también se animó a usar parte de su dinero para dar el golpe y luego encubrir esta investigación. Tú eres un productor, digamos, de soya. Exportas a Ecuador o exportas a Estados Unidos o a China. Registras en Bolivia que lo vendiste por $200 la tonelada. Pero en verdad tú acordaste en el mercado chino $400 la tonelada. Entonces, aquí en Bolivia te pagan equivalente a $200 y metes al Banco Central, te registras, pero la mitad de tu ganancia y de tu capital fue a parar a un paraíso fiscal. ¿Cómo haces para registrar ello? ¿Cómo haces? Tienes que tener una intercomunicación de el lugar de salida, Bolivia, producción, el lugar de compra, China, una empresa privada china o estatal, tener ese registro para poder comparar cuánto dijo que aquí había recibido y cuánto le pagaron allá. Pero también tienes que tener un lugar de registro de los paraísos fiscales. Deberíamos acceder a las cuentas de los paraísos fiscales, que es un pedido que se está debatiendo también en Europa, para impedir este tipo de robos, porque son robos a los recursos de un país. No son recursos del Estado, son recursos de una persona privada, pero deberían estar en el país, deberían estar generando dividendos, deberían estar en el banco, haciendo circular la economía, deberían recibir una rentabilidad por su dinero, una tasa de interés razonable de propiedad privada. Pero no funciona así porque hay huecos en la economía mundial donde la gente prefiere ir a cobijarse porque tiene tasas de retorno, donde elude el pago de impuestos y gana de sobremanera. Entonces, la posibilidad de anular este tipo de engaños a la sociedad requiere una colaboración internacional. Muy difícilmente un solo país puede hacerlo. A lo más que podríamos, y habría que intentar, es convocar a la repatriación. De hecho, estábamos elaborando una ley en ese sentido. Es decir, digamos, el señor Rodríguez exporta soya. Muy bien. Uno sabe que ese señor ha metido su dinero a un paraíso fiscal. Se dice, señor Rodríguez, usted tiene hasta fin de año, de este año 2020, para repatriar todo su dinero. Y es de usted, métalo en un banco, inviértalo, deposítelo en bonos del tesoro, haga lo que quiere, su dinero, pero es un dinero que se generó aquí en Bolivia y tiene que estar aquí en Bolivia y dinamizando la economía boliviana. Tiene 6 meses. Pasados los 6 meses, ¿qué va a suceder? Que quien no lo haga, el Estado tiene medios para decir, muy bien, señor Rodríguez, usted no hizo eso. Venga, sus cuentas, le vamos a revisar sus papeles, su producción, el costo internacional, el costo que usted ha recibido. No sé dónde está esa plata, pero aquí en los papeles usted está mostrando, encuentro que recibió menos de lo que en verdad le pagaron. Muy bien, esto puede ser tipificado como evasión de impuestos, señores de la Fiscalía, que corra esto como juicio de evasión de impuestos. Es decir, el Estado tiene un conjunto de mecanismos que pueden ser utilizados para o bien premiar o bien castigar. Claro, a quienes no cumplen una norma en beneficio de todos. No estás expropiando el dinero a nadie, simplemente estás encauzando que ese dinero siga de propiedad privada, pero para que dinamice la economía de tu país. Entonces es una combinación de herramientas propias de premio a quienes repatrien sus dineros con tasas de interés, si quieres, temporalmente un poco más elevadas, pero también castigo, vías impositivas, vía juicios, vía revisión de su documentación, en fin, y de sanciones punitivas a quienes incumplan. Lo que pasa es que si no nos animamos a hacer algo así, Carlos, no va a haber dinero para pagar todas las deudas que estamos contrayendo ahora, todas las necesidades que vamos a requerir para generar empleo. Y como siempre, o sale del dinero de la gente que tiene mucho, o sale de los pobres. Y hay gente que se está inclinando a decir, bueno, vamos a ajustarle a los pobres. ¿Y cómo se ajusta a los pobres? Se ajusta a los pobres eso tenemos que evitar.
reduciendo derechos, congelando salarios, recortando prestaciones sociales, porque no hay otra manera. En el mundo no se ha inventado otra manera de resolver los problemas que vamos a enfrentar y estamos enfrentando por crisis como esta. Entonces, cada estado tiene que ser suficientemente hábil en manejar este mecanismo de premios y sanciones, reivindicar una articulación internacional para transparentar esas cuentas y buscar mecanismos regionales para resolver un tema de aprovisionamiento o de investigación y generación de recursos que de otra manera no van a venir ni de Estados Unidos, ni de Europa, ni de China, ni de Rusia. O los latinoamericanos nos apoyamos nosotros mismos, o sencillamente vamos a hacer una hojita al viento en medio de un torbellino mundial que nos va a aplastar como países aislados. Que tenemos que aprender, Álvaro, porque cuidado, nos convertimos en una sociedad regional fallida. Pero vamos a lo siguiente, no podemos seguir aguantando ni soportando que el efecto de ajuste sean los vulnerables, sean los pobres, no la clase media, cuando es evidente que hay gran generación de riqueza en pocas manos y que más bien el efecto de ajuste debería ser ahí. Pero más allá de lo que tú dices en términos de mecanismos, en términos no de expropiación, sino en términos simplemente de decir, incentivar a que la gente lo traiga, y si no, pues hay sanción por temas de evasión. De pronto, esta integración financiera, por ejemplo, pongo el ejemplo del Banco del Sur que estábamos hablando, con un país que lidera el tema porque tiene músculo financiero, tiene músculo económico, tiene músculo de credibilidad, lo que tú quieras, puede ser un mecanismo incluso para que esos dineros latinoamericanos que están en los paraísos fiscales puedan depositarse en ese propio banco latinoamericano y que sea el catalizador de ese ahorro para inyectarlo en la economía real, en la economía de la producción, en la economía de los servicios, que altos generadores de trabajo y de empleo. Y eso nos puede permitir pasar de productos primarios en Latinoamérica, bueno, algunos países como México son fuertes en la industria, pero puede pasar en términos de industrializarnos para tener valores agregados y más fuertes en un sentido de tener unas mejores posibilidades de generar más recursos. Esa es una excelente idea, Carlos, y de hecho te la robo. Te la presto. Es una excelente idea. Es una excelente idea porque es mucho dinero que está ahí sin generar rentabilidad, simplemente guardado porque no se quiere pagar impuestos. Hay que ver un mecanismo de premiación a quienes logren hacer este traslado y de castigo a quienes no se animen a hacer eso. Esta lógica de premios y castigos sí funciona. Mantienes la propiedad, pero ahí tienes un excelente flujo que no requiere al Fondo Monetario Internacional, no requiere al Banco Mundial, requiere simplemente un acuerdo entre países, entre sector empresarial y estados, que mantiene la propiedad de ese dinero, la mantiene, no la afecta, le paga una rentabilidad razonable sobre ese dinero, pero pone en funcionamiento dinero y lo reinyecta otra vez a la economía. Esta es una excelente idea que hay que, digámoslo, afinar con más detalle, pero no sé la cantidad de dinero que podríamos movilizar. En el caso de Bolivia, cuando nosotros hicimos la investigación, nuestra economía tenía un volumen total, el Producto Interno Bruto era como 35.000 millones de dólares, 35.000, y se había calculado que entre el año 2000 hasta el año 2012, 2013, que eran los datos que se habían logrado capturar, se había movido hacia paraísos fiscales un equivalente, si no me equivoco, a 6.000 millones de dólares, un equivalente a 6.000 millones de dólares. Y entonces tú tienes ahí que casi una sexta parte de tu Producto Interno Bruto se había ido afuera. Se había ido afuera. Y no estamos contando 2013 hasta el 2018, que fue la investigación, era nomás esos años. Es harto dinero que está ahí sin ninguna utilidad. Entonces, de alguna manera, legalizas esas riquezas, las legitimas esas riquezas, mantienes la propiedad de esas riquezas en manos de quienes la tienen,
pero le das una utilidad social en esos momentos en que están y van a escasear los dineros, los dólares, los euros, los yens, lo que sea, para mover la economía de nuestro continente. Entonces, es una muy buena idea. Como esas ideas tenemos que pensar los latinoamericanos, porque la creencia de que van a venir el Fondo Monetario Internacional a entregarnos millones de dólares sin requisitos, no es cierto, no lo está haciendo, no lo va. Es más, el fondo ya ha dicho, leía esta mañana, el fondo ha recomendado de que los países deben no pagar la deuda externa, hacer una moratoria de la deuda externa y establecer impuestos progresivos. Imagínate lo que decía la izquierda hace años y se los calificaba de populistas, de irresponsables. Ahora lo dice el Fondo Monetario. Más allá de recoger ese discurso, te está diciendo en otras palabras, no tengo suficiente dinero para abastecer a todas las demandas. Así de claro. Y, está poniendo y en teoría estaría poniendo las cosas en su sitio, pero yo del Fondo Monetario Internacional, mi querido amigo, soy tremendamente escéptico. Tremendamente escéptico. Yo le mandaría un exorcismo al Fondo Monetario Internacional. Pero te quiero... Y yo también. Pero te imaginas cómo están pensando ellos. Entonces, hay algunos gobiernos que dicen, no, va a haber suficiente dinero, Europa nos va a prestar Estados Unidos. No, señores, apenas se están prestando a ellos y con problemas. Y el Fondo Monetario y el Banco Mundial nos está dando unos pedacitos para resolver temas médicos de estos meses. Los grandes temas de desempleo, los grandes temas de inversión, los grandes temas de dinamización de la economía en los siguientes años, cada cual va a tener que rascarse con sus uñas. Sí. Y si no tomamos medidas importantes y audaces y regionalmente acordadas, vamos a estar muy maltratados durante décadas. Te voy a hacer una propuesta que de pronto puede ser atrevida o indecente. Te presto mi idea, pero ayúdame a desarrollarla para incluirla en un liderazgo latinoamericano y que podamos reflexionar sobre eso. Y que yo a su vez, además, estoy preparando mi programa de gobierno. Tú sabes que estoy en la precandidatura presidencial. Así que ya, qué mejor que mentes brillantes como la tuya que nos ayuden a sacar a Latinoamérica adelante. Otro tema. No, ya estoy procesando tu idea, Carlos. Vamos a seguir en contacto. Y hay que ponerle números, hay que darle cuerpo práctico, porque estas cosas funcionan si tienen una dimensión práctica. Así es. Y cuando uno ya ha pasado por el Estado, sabe, tiene cierto know-how, cierta experiencia en cómo funcionan las cosas prácticas al momento de convertirlas ya en hechos institucionales. Entonces, es una muy buena idea y como esta central deberíamos articular otras ideas para que nuestros países tengan por lo menos un horizonte visible de posibilidad de remontar tanta adversidad, tanto sufrimiento, porque en el fondo estamos hablando de cómo social. Las muertes, la pandemia y la crisis económica está generando un terrible sufrimiento social. Hay que disminuir ese sufrimiento. Eso es disminuir, por supuesto, la desigualdad, las injusticias, sufrimiento que cada familia cuando despierta lo vive, lo atraviesa cada instante de que está despierta. Entonces, ¿cómo hacemos para disminuir ese sufrimiento social? Esta es una excelente idea que hay que darle cuerpo y darle sustancia y darle practicidad. Sí, y creo que es un mecanismo que nos puede sacar adelante. El tema del empleo, el tema del trabajo es fundamental para nuestros países, Álvaro. A ver, la economía, yo soy un amante de la economía social y solidaria y estoy construyendo todo mi plan a partir de la economía social y solidaria y de la regionalización, de la equidad territorial, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no conjugo mucho con el centralismo, el hipercentralismo en el Ecuador nos ha hecho mucho daño. Tenemos gobiernos autónomos descentralizados mendigando para tener recursos, cuando tenemos que darle las competencias con recursos y que sean los protagonistas de su desarrollo. Articular la planificación desde la ciudadanía, con las autoridades y poder salir adelante. Pero vamos a lo siguiente. La informalidad, la inequidad y la pobreza ha sido un común denominador en toda Latinoamérica. En el mundo en general, pero estamos hablando de Latinoamérica. Y en Latinoamérica es una de las regiones más desiguales e inequitativas del mundo. ¿Cómo poder generar empleo? Podemos construir, y yo lo que estoy planteando es construir comunidades productivas en los distintos territorios
pero a partir de los conceptos de asociatividad, una economía social y solidaria, un rescate de un verdadero cooperativismo. Un rescate del cooperativismo no que se centre tan solo en cooperativas de ahorro y crédito, sino que se concentre en cooperativas de producción y servicios, para de esa manera poder generar mucho más trabajo, eliminar las cadenas intermediarios y esa interrelación o esa asociatividad entre las distintas comunidades productivas, interprovinciales, interregionales, puedan crear grandes cadenas de distribución, con lo cual democratizamos los recursos porque se estarían dando la vuelta entre ellos mismos, con lo cual aseguramos generación de trabajo. Me parece bien porque estás hablando a la realidad mayoritaria de nuestro continente. Muchos países tenemos todavía una fuerte presencia agraria, de economía campesina, familiar y comunal, y tenemos pequeñas actividades laborales, artesanales, microempresariales, emprendimientos asociativos pequeños que se mueven de manera anfibia entre la autosubsistencia cuando todo está mal, hasta economías de pequeña escala y de acumulación cuando los mercados se abren y tienen la posibilidad de moverse en torno a un núcleo familiar, contratar gente mediante el trabajo asalariado cuando las cosas van bien y reducir luego todo a la casi autoexplotación de la familia cuando todo está mal. Y esta es una cualidad muy latinoamericana y hay que ver cómo uno encuentra en eso las fuerzas y las tendencias para una economía que genere bienestar para todos. Recomiendo, permíteme, en los planes que se vaya a elaborar, dos tendencias. Las tendencias a la asociatividad, a la autoasociatividad de las personas. Es decir, hay cosas que no las puede hacer el Estado de arriba a abajo. Cuando lo ha intentado hacer, funciona mientras estás poniendo dinero. Dejas de poner dinero, se derrumba. Entonces, hay cómo apoyarte en el propio impulso asociativo que tiene la gente. No inventes la asociatividad. Agárrate de la asociatividad ya existente para darle más cuerpo, para ampliarla, pero no la intentes colocar de arriba a abajo. Eso no funciona. Claro. No, es decir, tiene pies cortos. Funciona mientras dure la subvención. Es como una ONG. Una ONG trae dinero, va a una región y dice, bueno, aquí quiero hacer una pequeña empresita de abastecimiento de, no sé, de verduras orgánicas. La gente se asocia, mientras hay dinero, funciona. Se va a la ONG y ese emprendimiento fracasa. Porque es una asociatividad externa, no es una asociatividad local. Entonces, un gobierno tiene que tener la habilidad de detectar estos flujos de asociatividad propias que se autosostienen y apoyarlos. Primera cosa. Y la segunda cosa, también la gente en su impulso asociativo, familiar, local, de paisanaje, comunal, en fin, también hace cálculo racional. Cálculo de rentabilidad, de ganancia, de oportunidad. La economía solidaria no es una economía al margen de parte de cálculo racional en términos económicos. Te hablo incluso de una economía comunitaria que hay en Bolivia, de la economía campesina, muy tradicional, donde más allá de que la propiedad puede ser comunal, el agua es comunal, la tierra se reparte comunalmente y la actividad laboral es familiar, ¿qué tipo de actividad, cuándo y cómo comercializar está fundada también en un cálculo racional de esfuerzo y beneficio? Esas dos tendencias, ¿cómo las sabes articular en tu proyecto de economía solidaria? Es clave. Apóyate en solidaridades preexistentes, que son las que duran, y no desprecies los ámbitos de cálculo racional de las personas que también hacen cálculo racional. En su solidaridad, también articulan cálculo racional de costos y de beneficios. Y entonces, una mezcla de ambas. Si me permite, solamente para acotar, hay un elemento de no, adelante. Eso contribuye al desarrollo local y territorial. Eso contribuye al desarrollo de los territorios. Claro, porque
Esto es lo que va a existir. Mira, en el caso de Bolivia es interesante, ayuda a ilustrar varias cosas. El caso de Bolivia es, como en toda América Latina, hay una migración campo-ciudad, es normal. Pero se ha dado una cosa muy curiosa. El número de personas que viven en el campo se mantiene estable y ha ido aumentando. En vez de disminuir en términos numéricos, ha ido aumentando. Claro, la cantidad de personas que viven en la ciudad se ha incrementado exponencialmente, pero la cantidad de personas que viven en el campo ha ido incrementándose levemente, casi aritméticamente. ¿Qué está significando eso? Que esta idea de que todo tiene que irse a la ciudad no es cierto. De que todo ahora es empresa no es cierto. Hay una economía comunitaria con problemas, con cierto nivel, digamos, de posibilidades territoriales, pero hay una economía que se aferra al territorio, que puede funcionar. Entonces, si tú a esa economía agraria le apoyas con insumos, le apoyas con mecanismos de comercialización, apoyas con formas de tecnología adecuada a los sistemas tradicionales, a los sistemas de producción o a las parcelas de los lugares que tenemos nosotros acá en América Latina, vas a tener un tipo de asociatividad productiva que ya funcionaba, que tú la refuerzas y que hace que la gente quede adherida al territorio como un lugar también donde generar bienestar y beneficio para ellos. Pues tienes economías campesinas que comienzan a tener una pequeña acumulación. Si antes llevabas tus cargas en un burrito, ahora llevas tus cargas en un autito. Los autos chutos llamamos en Bolivia, que son los autos que entran de contrabando desde Chile. Y en verdad la gente ha ido sustituyendo el burrito de carga que lo veías hasta hace una década. Ahora ves ahí el autito, donde ponen la papa, ponen las verduras, ponen la cebada y llevan a los mercados. Entonces ha sido, sin imponer otro sistema de producción desde arriba, has potenciado el sistema local, lo has enraizado en el territorio, pero lo has hecho mejorando sus condiciones de acceso o a crédito, o a tecnología, o a mercados, manteniendo la forma organizativa, manteniendo el ethos colectivo de la propia gente. Lo mismo en la ciudad, que ahora es el gran problema latinoamericano, tienes que la mayoría de la actividad laboral es informal. Ahora hay informalidad y distintos tipos de informalidades. La informalidad que tiene que ver con actividades que no están registradas en la renta, que no pagan impuestos, pero que son actividades empresariales. Hay eso. Y hay la informalidad del trabajo artesanal, del trabajo semifamiliar, semiempresarial. Y entonces, ¿cómo utilizas la solidaridad familiar, la solidaridad del paisanaje o la solidaridad barrial para impulsar emprendimientos que ya están por destellar, por emerger, y desde el Estado apoyas, garantizando mercados, garantizando o apoyando con insumos productivos, apoyando con sistemas de contabilidad, que es algo muy importante. Uno dice es algo secundario, no, los sistemas de contabilidad ayudan mucho a que los emprendimientos puedan durar o no puedan durar, el acceso al crédito. Nuestros países todavía mantienen la usura barrial, la gente que se hace prestar del vecino $100 al 20% mensual o al 10% mensual. Entonces, ¿cómo hacer de que ese señor pueda acceder a un crédito de los mismos $100, pero al 1% mensual o al 0,5% mensual, para que haga su misma actividad en torno a la producción de refresco o a la producción de vestimenta o a la elaboración de comida y ampliarle sus opciones de expansión? Es decir, ahí tenemos un gran trabajo. De hecho, es el lugar mayoritario de la economía latinoamericana y es donde a veces no le damos tanta importancia, cuando en verdad la mayor cantidad de personas sobrevive gracias a esas actividades pequeñas, semifamiliares, semiempresariales, y es donde ahora en estos tiempos deberíamos llevar muchos recursos para restablecer estos núcleos productivos altamente colaborativos de nuestra sociedad.
Una de las patas de la mesa que deberíamos incluir en esos proyectos, en esta estrategia de generación de trabajo, evidentemente es la educación también, porque tenemos que también ir educando, ir formando, ir capacitando, para que también se vayan empoderando y darle las herramientas de estos modelos productivos comunitarios, para que no sean simplemente globos de ensayo, porque ¿cuál es la idea? La idea es que sean proyectos de oportunidad, es decir, no de subsistencia, porque la subsistencia se termina tarde o temprano, sino de oportunidad, que sean permanentes, que sean estables en el tiempo. Pero es también cambiar esos modelos educativos que hemos tenido en Latinoamérica, en que no diferenciamos mucho la educación urbana y la educación rural y creemos que es lo mismo. Evidentemente tienen que partir de parámetros generales, de conocimiento general, de cultura general, etcétera, etcétera, pero sí creo que a lo rural habría que darle una especialidad y particularidad, porque a mí me preocupa el envejecimiento de nuestra población rural. Sí, es verdad, envejecimiento de la población rural. Eso es una tendencia continental. Y claro, en temas educativos, más allá de las currículas regionalizadas, manteniendo un sentimiento de integración nacional, pero diferenciada regionalmente en función de actitudes laborales y de identidades regionales, que es importante saberlas respetar, no solamente para los pueblos indígenas, que ya eso está en la Constitución, sino también para las identidades regionales, territoriales, que no son nacionalidades, pero que forman parte de la cualidad espiritual y cultural de una parte del pueblo. Es importante esa diversidad. Hay que garantizar la educación obligatoria a nivel secundario y tenemos que pasar también a la educación terciaria. Yo creo que nuestros países, me pongo el caso de Ecuador, yo creo que Perú, Bolivia, Paraguay, en general América Latina, pero en particular esos 4 países, tenemos tasas muy bajas de educación terciaria, educación universitaria, frente a lo que sucede en otras partes del mundo, donde ya están bordeando entre un 60, un 70% de las personas mayores de 18 años. Pero ahora, esta educación secundaria y terciaria no puede ser la misma educación basada en formar personas para profesiones liberales que ya están sobresaturadas. Todos quieren ser abogados, todos quieren ser comunicadores. No, tiene que ser, hay que abrir no solamente la currícula estatal, en las currículas universitarias y en la propia mentalidad de las personas, otras opciones de formación secundaria, ya semi-especializada, ya técnica y semitécnica, y también de educación universitaria en áreas vinculadas a nuestra economía. Sucede que tenemos un sistema universitario preparado para áreas de profesiones liberales, como si fuéramos un país de economía como Alemania o Francia, pero tenemos una economía compleja, una economía donde el 60% es informal, donde todavía un 20 o el 30% de la gente vive en el campo. Tenemos ese tipo de economía, pero no tenemos profesionales para esa economía. Entonces aquí hay un desencuentro entre la realidad social, que va por un lado, y la formación educativa secundaria universitaria, que va por otro lado. Necesitamos reencontrar la gran cantidad de dinero que se gasta en el ámbito de la formación secundaria y terciaria. Hay que mantenerlo y ampliarlo, pero dirigiéndola a que quede engarzada, que quede envuelta, que quede atornillada a la realidad específica de nuestras sociedades. Nos educamos en las universidades como si fuéramos una sociedad europea, donde los requerimientos son pues otros, distintos a los que requiere nuestro país. Entonces, ahí también necesitamos hacer mucha fuerza, una reforma educativa, garantizar que la gente siga yendo al colegio obligatoriamente, ojalá también a la universidad, pero una universidad vinculada a la dinámica cultural, a la dinámica laboral, a la dinámica productiva de este potente espacio de economía solidaria, tradicional, comunitaria, asociativa, de pequeña escala. No tenemos universidades para eso. Con institutos técnicos y tecnológicos también.
que puedan generar un encadenamiento de la educación. Sí. De hecho, Mira, Carlos, yo estudié en un colegio de curas agustinos. ¿Hace cuánto tiempo? El año 80 yo salgo de bachiller y han pasado ¿cuántos? 40 años. En ese entonces a mí me enseñaban en el colegio carpintería y trabajo con metales, soldar, cortar, hacer ensambles de hierro, de acero, eso me enseñaban. Estoy hablando hace 40 años en un colegio privado, me enseñaban eso los curas holandeses. Y en nuestras sociedades hoy, 40 años después, sigue siendo un lujo tener un mínimo de orientación tecnológica, cuando debería ser lo fundamental, lo fundamental. Se debe dar el Estado. Nuestros colegios estatales tienen que, en Bolivia estábamos comenzando a hacer modularmente, es decir, como no podíamos llevar un sistema integrado de carpintería, de metalmecánica a cada colegio porque era muy caro, lo que hacíamos era modularmente. Para una región colocábamos un colegio que abastecía semanalmente a 10 unidades educativas o 15. Entonces ellas venían, unos venían en la mañana del lunes, otros en la tarde y tenían su formación. Algo así tenemos que hacer, pero no solamente con tema de carpintería o metalmecánica, otras áreas de lo que es nuestra realidad, incluyendo también, por supuesto, el manejo de software. Hay mucha creatividad en lo popular articulado a la pequeña empresa, a la microempresa y a trabajos solidarios. Entonces necesitamos mayor inversión educativa, pero centrada en la realidad de esta economía solidaria, informal, pequeño productiva y comunitaria, que va a seguir siendo las siguientes décadas el principal lugar de la generación de empleos de nuestra sociedad. Álvaro, querido, no quiero quitar más tiempo, pero estoy muy agradecido de esta tertulia, de esta conversación que hemos tenido, donde hemos intercambiado opiniones, visiones, y me alegra que no solo coincidir, sino me alegra encontrar personas comprometidas con las causas sociales, personas comprometidas con Latinoamérica, con esa patria grande que tanto hablamos y poco a veces hacemos. Y ojalá que cambiemos el chip, cambiemos la mentalidad en el Ecuador. ¿Qué mensaje le darías al Ecuador? Ahora que nos estamos aproximando a una renovación democrática en febrero y en abril del próximo año. Mira, Carlos, de manera muy humilde, muy sencilla, vienen tiempos muy duros para la humanidad en general, para América Latina en particular y en especial para nuestros países. Los costos de esos tiempos duros no pueden recaer en los más humildes, en los más pobres. Solamente una actitud generosa desde los sectores populares, no en el sentido de dinero, porque no tenemos, generosa en el sentido de la solidaridad, la lucha, la hermandad, la unidad para enfrentar esta adversidad, puede impedir de que nuestras familias salgan muy golpeadas, muy maltratadas de todo lo que está sucediendo hoy. Nuestros pueblos se merecen un mejor destino, pero ese mejor destino solamente lo construimos asociadamente. Y los pobres no tienen dinero, no tienen grandes propiedades, no tienen empresas, lo único que tienen es su solidaridad, su hermandad con los otros pobres, con los otros humildes. Y es en esa solidaridad en acción que va a poder permitir defenderse, mejorar su calidad de vida y cambiar de manera positiva el destino de nuestras patrias, y en este caso de Ecuador. Simplemente pido al pueblo ecuatoriano que defienda sus derechos, que se mantenga, que busque la unidad, que no esté esperando soluciones celestiales ni improvisadas, que los pobres solamente se tienen a sí mismos para protegerse de manera colectiva, y que si no lo hacen de esta manera en los siguientes años, los siguientes meses, vamos a sufrir todos mucho. Vamos a perder puestos de empleo, vamos a perder derechos, vamos a perder oportunidades, vamos a perder salud, vamos a perder educación, vamos a perder destino. Y no nos merecemos eso. Somos gente trabajadora del pueblo,
latinoamericano, ecuatoriano, es un pueblo muy laborioso que se merece siempre un mejor destino, siempre y cuando se mantenga unido para reivindicar su derecho a una mejor vida y una mejor sociedad. Así es, Álvaro. Y está en nosotros el buscarnos, el unirnos y sacar el país adelante. Nadie nos va a dar haciendo la tarea en ese sentido. Te agradezco de corazón haber aceptado esta invitación a conversar, intercambiar ideas. Me voy muy entusiasmado y muy emocionado de que estamos en la hoja de ruta correcta, que este reto que yo he asumido de la precandidatura a la presidencia de la República, si bien será duro, hay que seguir construyendo sobre lo construido, hacer lo que se hizo débil y complementar con aquello que todavía no se hizo y hacerlo realidad. Y ojalá que tú y yo nos podamos dar un abrazo personalmente y ser testigos en algún momento, mi querido Álvaro, de una verdadera integración regional, que tanto soñamos, hacer realidad ese sueño de Bolívar. Dicen que las utopías son medio complicadas, pero yo voy a seguir luchando por esa integración regional. Álvaro, un fuerte abrazo. Carlos, muchas gracias por todo lo que he aprendido dialogando contigo. Un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Gracias. Hasta pronto.